En la República Dominicana existe un poderoso veneno llamado Tres Pasitos y se vende abiertamente, cualquier persona lo puede comprar. Tres pasitos significan 3 pequeños pasos. La idea es que las ratas los consuman y mueran antes de dar 3 pasos. También es venenoso para los humanos. Es por eso que está prohibido en los Estados Unidos y en otros países. Pero en la República Dominicana aún se puede ver en los estantes. Esto tuvo un gran efecto en una mujer llamada Mayra. Ella ha vivido con sus propios ojos los peligrosos efectos de Tres Pasitos. A mediados de los 90, Mayra Beltrán Ortiz daba la impresión de tener una vida perfecta. Era vicepresidenta de una compañía que manejaba varios gimnasios en Santo Domingo, República Dominicana. Yo tenía una gran oficina ejecutiva, una secretaria y varios asistentes. Todos me consideraban una persona muy importante. Muchas mujeres me admiraban, tenía muchos empleados, mucho poder. Me sentía importante y sentía que tenía todo bajo control. Ese sentido de control se extendía también hacia su hogar. Éramos buenas amigas, pero siempre nos empujaba a ser estudiantes excelentes. Yo pensé que tenía una vida perfecta, o por lo menos quería que los demás pensaran que mi vida era perfecta. Mientras trataba de mantener este control, Mayra a veces soltaba una descarga de palabras duras hacia su esposo Federico. Cuando Mayra me hablaba de esta forma, lo hacía de una manera muy explosiva. Yo lo veía como una lucha de poder, donde ella quería imponer su posición y no entendía mis razones. Discutían mucho mientras él hacía la transición de ser un banquero exitoso a entrar en el negocio de la impresión. Yo recuerdo haberle dicho, pero si tú no sabes nada sobre el negocio de la impresión. Yo era muy fuerte e irrespetuosa. Yo pensé que estaba en lo correcto y por tanto todas mis opiniones eran muy directas. Yo simplemente no le hacía caso. Luego de varios intentos fallidos con la imprenta, Federico comenzó a planear la venta de condominios. En este punto, dejé de hacerle preguntas sobre su negocio, mayormente porque no quería pelear todo el tiempo. Me convencí a mí misma de que las cosas iban a estar bien. Bajo esta imagen perfecta de familia, Mayra y Federico estaban viviendo vidas aisladas, aunque vivían bajo el mismo techo. Aparentábamos ser una familia modelo, pero la realidad estaba lejos de ser perfecta. Como Mayra estaba tan enfocada en controlar, ella nunca había admitido su necesidad a Dios, ni le había rendido su vida a Él. Íbamos a la iglesia, pero para mí era solo una tradición. Yo recitaba el Padre Nuestro porque mi padre me lo había enseñado, pero para mí era como un amuleto. Si rezaba, quizás Dios me aceptaría. Todo cambió cuando un amigo de la familia llegó a mi oficina un día. Él le había pagado a mi esposo un apartamento, pero ese apartamento nunca fue construido. Por meses había tratado de obtener el dinero de vuelta por parte de mi esposo. Finalmente vino a hablar conmigo, asumiendo que yo conocía sobre los negocios de mi esposo, pero por supuesto no sabía nada. Así que recuerdo que llamé a mi esposo y él me dijo que este amigo había pagado por un apartamento. Y en lugar de construirlo, Federico había usado el dinero para pagar las deudas. En ese momento perdí todos los estribos. Yo le dije, ¿estás loco? ¿Perdiste el juicio? ¿Qué estabas pensando? Estoy tan avergonzada. Lo desprecié y lo hice sentir inservible. Una de las cosas que más lamento es que hasta le llegué a decir, ¿sabes qué? Sería mejor que estuvieras hasta muerto. Todo lo que había hecho y dicho era una mentira. No podía verla. No podía ver a mis hijos de frente ni mirarlos a los ojos.
Cuando entré por la puerta, vi a Federico sentado en el sofá, viendo la televisión con un vaso de vodka en la mano. Y yo le dije, ¿ahora bebes y ves televisión durante los días de trabajo? Pensaba que estaba perdiendo el tiempo en lugar de estar trabajando. Y al pasar por la mesa, vi un sobre blanco con mi nombre. Federico había escrito una carta de 3 páginas. Describían todas sus deudas, que eran mucho más altas de lo que Mayra había pensado. Había tomado préstamos de banco, pero también de prestamistas informales a intereses muy altos. Estas eran personas muy peligrosas. Escribí que ella debía irse del país a Puerto Rico y debía comenzar una nueva vida. En la carta, Federico decía que había tomado veneno de ratas porque se consideraba como una rata. Me sentía como una rata. Por haber hecho tantas cosas. Desde que me di cuenta que era una nota de suicidio, corrí hacia él y vi que aún estaba vivo. Ella me llamó al trabajo y me dijo, tu papá trató de suicidarse. Cuando finalmente pudimos visitar a Federico, era como un prisionero en una habitación sin ventanas. Los doctores pensaban que corría el peligro de tratar de matarse de nuevo. Mientras se recuperaba, su hermana le leía la Biblia constantemente. Se dio cuenta de que no tenía que ser exitoso para ser valioso. Él no tenía que ser envenenado como una rata, sino que podía ser perdonado y ser hecho nuevo. En mi casa me arrodillé y lloré. Fue un momento de despertar espiritual para mí. El momento cuando verdaderamente me rendí al Señor. Mayra, la mujer que siempre parecía tenerlo todo bajo control, finalmente admitió que era una pecadora, que una apariencia perfecta nunca podría compensar por un corazón rebelde. Ella rindió su vida a Cristo, sabiendo que su pecado había sido perdonado porque había sido pagado por Cristo en la cruz. Y Federico experimentó la misma transformación. Y en ese momento supe que también había sido perdonado por Dios. Fue un día muy especial. Él me abrazaba llorando y me pedía perdón. Lo primero que hice fue ir a pedirle perdón a Mayra y a mis hijos. Y entonces fui a cada una de las personas que había engañado y afectado para pedirles perdón. Le pedí perdón a mi esposo por mis palabras duras. Y asombrosamente fui perdonada por Dios y por mi esposo por decir, desearía que estuvieras muerto. Mayra había admitido su necesidad de rendir todo al Señor. Pero ese proceso de rendición debía ser vivido en cada parte de su vida. Mientras pagaba las deudas, Mayra aún trataba de mantener el control de muchas partes de su vida, incluyendo su matrimonio. Me hacía sentir que no estaba cumpliendo con las responsabilidades que el hombre debe cumplir. Mayra manejaba 200 empleados en su compañía y cuando llegaba a la casa también era la jefa allí. Yo estaba todavía en control y empecé a considerar el gimnasio como mi proveedor. Mi empleo se estaba convirtiendo en mi Dios. En el 2008, Dios retó a Mayra profundamente a dar un paso enorme en el proceso de rendición. Ella fue parte de un gran grupo de mujeres que viajó desde Santo Domingo a Chicago para la conferencia True Woman de Aviva Nuestros Corazones. Yo nunca había asistido a una conferencia donde hubieran tantas mujeres unidas buscando al Señor. No conozco a una mujer en la República Dominicana que no haya sido afectada profundamente por True Woman. Durante True Woman, mi mamá y yo hablábamos en las noches sobre todo este concepto de la feminidad. Era algo completamente nuevo para mí. Cambió mi vida y mi perspectiva como mujer.
Tuve convicción de que mi empleo se había convertido en un ídolo. No estaba honrando a Dios al poner mi confianza en el empleo, ni al estar al mando de mi casa. Yo decía, no quiero ser lo que soy, estoy intoxicada. Mi empleo es como una droga. Dios es mi proveedor, no mi empleo. Y pude entender que buscar al Señor era mucho mejor que buscar el éxito en un gimnasio. Cuando regresé a mi casa, renuncié a mi empleo. Mi último día allí fue diciembre 31 del 2008. Tan pronto como Mayra renunció, a Federico le dieron la oportunidad de administrar un edificio de oficinas. Dios proveyó lo que necesitábamos justo cuando lo necesitábamos. Luego comenzó a administrar 2 edificios más. Cuando entregué el ídolo que era mi empleo, el negocio de mi esposo comenzó a prosperar. Federico ahora es dueño de su propio negocio exitoso y administra varias propiedades. Cuando veo que Mayra hace un esfuerzo para ser la mujer que Dios la diseñó a ser, me da un incentivo a mí para cambiar y ser el hombre que Dios me ha diseñado que sea. El proceso no ha sido fácil, pero aún estoy creciendo. Estoy aprendiendo a hablarle con más respeto y ahora Dios está usando la historia de Mayra y Federico para ayudar a otras parejas. Lideran un grupo en su iglesia y Mayra aconseja a muchas mujeres que tienen situaciones difíciles en su matrimonio. Por tantos años buscábamos tantas cosas. Buscábamos una mejor vida, buscábamos dinero y éxito. Yo buscaba respeto y yo buscaba control. Con todo lo que hemos atravesado, he descubierto que nada satisface excepto conocer a Dios. Quiero pasar el resto de mi vida buscándole a Él.